Muy bien, después de haber alabado el nombre del Señor, vamos a entrar de lleno a la palabra. El tema de este momento sería nuevo pacto. Ese es el tema de la prédica, nuevo pacto. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 22. Por favor, abre tu Biblia o enciende tu Biblia para que podamos juntos, pues, escudriñar la palabra. Es fundamental que tú también tengas tu Biblia ahí donde estás. Lucas, capítulo 22 y versículo 14. Muy bien, vamos a esperar un momento para que todos, pues, lo tengan. Lucas 22, 14 y el versículo 15. Recuerda, el tema es nuevo pacto. Ese es el tema de la prédica. Lucas 22, 14 y 15. Muy bien. La palabra del Señor dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y versículo 15, mira lo que dice. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Una vez más, el versículo 15 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Muy bien. Aquí estamos hablando cuando Jesús iba a tener juntamente con sus discípulos la última cena, lo que vamos a conmemorar dentro de un momento. Pero aquí habla y viene Jesús y le dice a sus discípulos en el versículo 15: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuando Jesús viene y les dice eso a sus discípulos, realmente es un juego de palabras y es necesario que podamos entenderlo para poder visualizar lo que Jesús les estaba tratando de decir a sus discípulos. Cuando dice: cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua, es que cuando Dios, cuando Cristo y el Espíritu Santo, la Trinidad, estaban haciendo el plan de salvación. ¿Te recuerdas que hace unos domingos atrás hablábamos del plan de salvación? En este caso, había una meta final, y esa meta final era que Jesús fuese crucificado. Y a eso se le llamaba, o se le iba a llamar, Pascua. O sea, llegar hasta ese punto era lo que viene Jesús y les dice ahí, la Pascua. Y más adelante vamos a profundizar un poco respecto a esto. Pero en este caso, viene Jesús y les dice a sus discípulos: cuánto he deseado, escuchen esto, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. O sea, el anhelo de Jesús, el anhelo en su corazón era llegar a este punto, realizar este punto que es la Pascua. En este caso, pues, veamos primero qué significa la palabra Pascua. Y la Pascua para los judíos viene de la raíz o de una palabra que se llama Pesaj. Y Pesaj es básicamente pasar por encima. O sea, si algo está acá, viene y algo viene y pasa por encima. Eso quiere decir Pesaj. Y conmemora específicamente la liberación de los egipcios cuando estaban en Egipto por 430 años esclavos. Entonces, cuando los judíos celebran la Pascua o el Pesaj, están celebrando, escúchame esto, están celebrando cuando fueron liberados por Dios de la esclavitud de 430 años. Wow, imagínate, o sea, no es para menos celebrar la Pascua. Pero en este caso, cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos, les estaba diciendo: cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua. Pero no estaba hablando precisamente de la Pascua del Pesaj,
de recordar la liberación cuando el pueblo de Israel fue libre de Egipto, sino él está hablando de él mismo, el cordero que iba a ser sacrificado para ese Pesaj, para ese pacto, para esa Pascua. En el versículo 20 de Lucas 22, ahí donde estamos, yo quiero que miremos ahí y mira lo que dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si nosotros unimos los versículos 14 y 15 y el versículo 20, viene Jesús y les dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y el versículo 22 dice que ahora este es un nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Cristo, que por vosotros, habla a los judíos, pero por consiguiente a toda la humanidad, que por vosotros se derrama. ¿Y en dónde va a ser derramado? En el madero, en la cruz del Calvario. Entonces, viene Jesús y pone un antes y un después. Dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Pero no se refiere, como les decía, a la Pascua recordando la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino él está hablando de la nueva Pascua, del nuevo pacto, que en este caso va a ser por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, viene Jesús y pone en relieve, pone en resaltado que de ahora en adelante va a haber un nuevo pacto. Va a haber un nuevo pacto en la sangre de Cristo, en la sangre que se va a derramar para remisión, para liberar de pecado, para liberar a toda la gente que acepta a Cristo en su corazón del pecado. También, cuando va a pasar esto del Pesaj, cuando Cristo está hablando de esto, creo que es importante que podamos hacer un poco de historia para comprender desde dónde viene esto. Ahora, cuando Jesús dice un nuevo pacto, es que en este caso pues hay un pacto anterior para que haya un nuevo pacto. Entonces vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 12 y versículo 13 y 14. Mientras lo encuentras, quiero ponerte en contexto. Imagínate, por 430 años el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto. 430 años. Y dice la palabra que el clamor del pueblo de Israel subió a Dios y Dios escuchó. Y en eso ya Dios había planeado sacar del pueblo de Israel al que iba a ser la persona utilizada por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces viene Dios, levanta un hombre llamado Moisés y bueno, creo que el resto de la historia ya lo sabemos. Moisés crece, Dios se le aproxima, se le asoma por medio de una zarza ardiendo y entra un diálogo ahí entre Dios y Moisés. Y viene Dios y le dice que es necesario que en este caso pues él sea el que libere a su pueblo. Y viene pues Moisés y empieza a decir un montón de peros, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera. Al final pues solamente Dios envía a Moisés y juntamente a Aarón. Llegan los dos, empiezan a hablar con el faraón con un corazón muy duro. Entonces viene Moisés y le dice que en base a ese corazón tan duro, Dios iba a mandar plagas para que el faraón liberara a su pueblo. Al final de todas esas plagas hubo una. Normalmente se conoce como la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero también en este caso es conocida como la plaga de la muerte. Entonces, cuando iba a pasar esto, Dios le habla a Moisés y le dice que es necesario
que sacrifiquen un cordero por familia. Y que si en algún caso la familia era muy pequeña para comerse todo un cordero, que se uniera con otra familia, pero que no desperdiciara nada. Y total de que en 2 días estas dos familias o esta familia se tenía que comer todo el cordero, que no quedara nada. Y si en algún caso quedara algo, pues que lo echaran a las brasas, pero que no se desperdiciara absolutamente nada, sino lo que quedara, que fuera consumido por el fuego. Después de esto, la sangre, escúchame esto, la sangre del cordero iba a ser utilizada para marcar los dinteles de las casas de los israelitas. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasara y viera la señal de la sangre de ese cordero, pues obviamente no iba a entrar a esa casa, sino iba a entrar donde no hubiese esa sangre, ese pacto, ese sacrificio. Y obviamente cuando este espíritu de muerte miraba la sangre, pasaba sobre la casa de los judíos. Por eso se llama Pesaj. Y Pesaj es pasar sobre de. Entonces, mira lo que dice Éxodo 12, versículos 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Una vez más, leámoslo de nuevo. Dice, y la sangre os será por señal, señal o pacto, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá de vosotros plaga de mortandad. Por eso les decía, plaga de muerte o de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, en estos dos versículos podemos ver que en este caso el cordero iba a ser sacrificado en vez de los primogénitos o de cualquier persona que estuviese dentro de la casa. Iba a ser una señal, la sangre derramada sobre un madero, iba a ser una señal donde este espíritu de muerte no iba a poder entrar. ¿Por qué? Porque esa sangre cubría la casa, cubría a todos los que habían en esa casa, dentro de esa casa. Y viene Dios y le dice a Moisés, mira lo que dice el versículo 14. Celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Entonces, los judíos año con año celebran la Pascua, celebran el Pesaj. Y es recordar cuando Dios los sacó de Egipto, pero también los salvó de la muerte por medio de un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces, esto es esa señal, ese pacto que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Ahora, mira esto. Aquí está hablando la palabra del Señor, que había un pacto que se había hecho, un pacto de sangre, un cordero el cual tenía que dar su vida por alguien que ni siquiera conocía, ni siquiera no había pasado nada, absolutamente nada. Era un cordero que iba a ser sacrificado, que iba a dar su vida y que iba a derramar su sangre. Y ese pacto era reflejado a través de la sangre derramada sobre el madero. Ahora, si nosotros traemos esto a lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos acá en Lucas 22, 14 y 15, mejor dicho el 15, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
Jesús sabía que el fin de su meta, el fin del propósito por el cual él había venido a la tierra, estaba llegando al final. Me imagino que dentro de él había pues sentimientos encontrados. Alegría porque ya iba a llegar a la meta dentro del plan de salvación. Pero por el otro lado había temor, había angustia. ¿Te recuerdas cuando estaba en el Getsemaní y Jesús estaba en un punto de estrés intenso, que su su sudor se tornó como sangre? Llegar a un extremo de estrés. Y viene Jesús y le dice: Padre, si es tu voluntad, quítame este pesar, este dolor, esta aflicción, pero que sea tu voluntad. Había sentimientos encontrados. Pero viene Jesús acá con sus discípulos y dice: cuánto he deseado, cuánto he anhelado llegar a este punto. Jesús estaba pensando cuando él iba a llegar como cordero al matadero. Como cordero sin decir ni una palabra. Como cordero sin mancha. Como cordero sin imperfecciones. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Ahora, esto de lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, esto lo profetizó el profeta Jeremías muchos años antes que Jesús pues viniera a esta tierra. Vayamos a Jeremías 31, capítulo 31 y versículo 31 al 33. Y vamos a ver lo que Jeremías había profetizado referente a un nuevo pacto. Recuerda que estamos hablando en esta tarde, el tema de esta prédica es un nuevo pacto. Y mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 31 de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Repito de nuevo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jehová y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Viene Jeremías y aquí empieza a dar una profecía y dice al inicio de este párrafo: haré un nuevo pacto con la casa de Israel. O sea, ya había un pacto inicial, lo que hablábamos hace un momento. Pero viene y dice acá el profeta Jeremías que Dios dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí viene el profeta Jeremías y dice referente a ese nuevo pacto, a ese pacto cuando Jesús le dice a sus discípulos: cuánto he anhelado comer con ustedes esta Pascua o celebrar esta Pascua. El nuevo pacto en Cristo es que Él es o se hace un mediador. Y quiero que miremos lo que dice en Hebreos 8, capítulo 6. 8, versículo 6, perdón. Dice: pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Leámoslo de nuevo. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Acá Cristo es el mediador de un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Porque un mejor pacto viene a establecer
una relación, no solamente el pueblo de Israel con Dios, sino es ahora con todo el mundo. Con cualquier persona de cualquier nacionalidad, no importa si es gordito, si es flaquito, si es bonito, si es feito, si es nacional, si es extranjero, si es made in Guatemala o si es made in extranjero. No importa quién sea o de dónde sea o cómo sea. Este nuevo pacto se abre la puerta de par en par por medio de Cristo Jesús y entran todos aquellos que quieran reconocer que son pecadores y que solamente por medio de Cristo Jesús pueden llegar directamente al Padre por medio del perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el pesar, es pasar sobre de, o sea, Cristo es el que nos cubre a nosotros y el espíritu de muerte, la condenación que era para nosotros, pasa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, el nuevo pacto, es el que nos cubre ahora. Mira lo que dice Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiero explicar esto. Cuando dice el versículo 11 al inicio, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos. En el Antiguo Testamento habla de que estaba el templo y en el templo habían tres lugares específicos. Estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y habían sacerdotes y había un sumo sacerdote. Y una vez al año, el sumo sacerdote, él entraba del lugar santo, entraba al lugar santísimo. Mira esta figura, es impresionante. Los sacerdotes, pues obviamente eran los que ayudaban al sumo sacerdote, y cada quien tenía diferentes labores dentro del templo. Pero el sumo sacerdote se tenía que mantener íntegro, sin ningún pecado, sin ningún pecado. Y una vez al año, él llevaba todos los pecados del pueblo de Israel y le amarraban una soga o un lazo en su cintura, y ese lazo tenía un extremo, y conforme él iba avanzando, los demás sacerdotes iban dándole más pita, más lazo para que él siguiera caminando, para llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y por si fuera poco, en el extremo de su vestidura, en la parte de abajo, en la orilla del ruedo de su vestidura, tenía unas campanitas que cuando él caminaba se oía cuando él daba los pasos y las campanitas sonaban. Pero si el sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, si había algo malo dentro de él y nadie lo sabía, pero Dios, que escudriña todos los corazones, lo sabía, cuando nomás entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, ahí donde habitaba la presencia de Dios, cuando entraba el sumo sacerdote y no estaba bien delante de Dios, ¿qué pasaba? Automáticamente era consumido. Y los sacerdotes que se habían quedado en el lugar santo y no escuchaban las campanitas del sumo sacerdote caminando, decían, fue consumido en la presencia de Dios. Entonces, para eso servía el lazo que le amarraban en la cintura. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque de igual forma eran consumidos. Entonces, el lazo servía para jalarlo y traerlo desde el lugar santísimo al lugar santo.
Y empezaban a traerlo, empezaban a jalarlo y a jalarlo. Y eso pasaba con el sumo sacerdote. Entonces, acá el versículo 11 dice que Cristo ahora es el sumo sacerdote. Aleluya, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, viene acá el versículo 12 y mira lo que dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Cristo Jesús murió, Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote y Él llegó a la presencia del Padre, llegó al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, y llevó su propia sangre, como dice acá el versículo 12. Una vez entró y para siempre. Ya no hay necesidad de estar haciendo sacrificios cada año y cada año y cada año. No. Bastó solo una vez la muerte del Cordero, que es Cristo. Bastó solamente una vez que Él pagara el precio por nuestra redención, por nuestros pecados. Y Él se presentó su sangre, se presentó como el sumo sacerdote una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y después dice al final, y me emociona eso, y dice, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Por eso es lo importante, hermanos. Lo importante es de poder entender que realmente nosotros no seguimos una religión. Hermano, yo lo digo esto y lo digo muy repetidamente. Nos dicen evangélicos, ¿por qué? Porque obviamente hablamos o la base está en los 4 evangelios. Y muchas veces hasta nos sentimos molestos cuando dicen es que ahí va un evangélico. Pero sí es cierto, hermanos. O sea, nuestra base está en los 4 evangelios porque ahí es donde se habla de nuestro Señor Jesucristo. Nos dicen aleluya. Ahí van los aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué significa aleluya? Los que alaban a Dios. O sea que cuando te dicen a ti, tú eres un aleluya, te están diciendo, tú eres uno de los que alaban a Dios. Nos dicen protestantes porque en algún momento un hombre llamado Martín Lutero protestó porque la iglesia en ese entonces había muchas cosas que no eran congruentes con lo que predicaban y con lo que decía la palabra. Y este hombre llamado Martín Lutero protestó y dice, no, esto no dice la palabra de Dios. Pero básicamente Cristo no vino a instituir una religión. Cristo Jesús vino a instituir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué vino a instituir el Señor Jesucristo? La Pascua. Vino a instituir el Pesaj. ¿Y qué es eso? Es recordar cuando Cristo fue sacrificado por ti y por mí. Cuando Cristo se convirtió en ese cordero sin mancha. Cuando Cristo tomó nuestro lugar. Porque nosotros éramos los que teníamos que morir. Nosotros éramos los que teníamos que estar en ese lugar porque nuestra condenación era la muerte eterna. Pero viene Cristo y este es el nuevo pacto, la nueva Pascua, el nuevo Pesaj. Que esto es lo que realmente nosotros tenemos que conmemorar. Hermano, cada vez que nosotros conmemoramos la cena del Señor, conmemoramos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio esa redención de nuestros pecados. La muerte pasó sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos cubrió con su sangre preciosa. Aleluya. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Mucha gente dice que los judíos mataron al Señor Jesucristo. Otros dicen que los romanos. Pero déjame decirte que ni fueron los judíos ni fueron los romanos. Jesús fue el que le entregó su espíritu a Dios y murió. ¿Te recuerdas cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y en ese preciso momento murió. Él se entregó.
y derramó hasta su última gota de sangre. ¿Te recuerdas cuando dice la palabra que le metieron en su costado una lanza y salió agua? ¿Por qué? Porque ya no había sangre. Él derramó completamente su sangre. ¿En dónde? En un madero. ¿Y en dónde? En Israel, en Egipto, ¿en dónde fue derramada la sangre de ese cordero para que esa plaga de mortandad no entrara a las casas de los judíos? Sobre de un madero. Mira las similitudes. Y eso es lo impresionante. Y por eso viene Jesús en el versículo que leímos al inicio de Lucas, cuando Jesús dice, cuánto he deseado. Pero mira lo que dice Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado que se haga realidad esto que con mi Padre planeamos hace muchos años, muchos tiempos, este plan de salvación. Entonces, cuando Jesús se convierte en el sumo sacerdote, cuando Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote, ya no es necesario hacer sacrificios cada año, como se hacía antes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cada año tenía que sacrificar y llevar esa sangre al lugar santísimo. Y ese sumo sacerdote, una vez al año, tenía que entrar a la presencia, al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Pero con Cristo fue solo una vez y para siempre, como dice su palabra en Hebreos 9, 11 y 12. Una sola vez. Nuestro sumo sacerdote se presentó en el lugar santísimo y presentó su sangre y se presentó como cordero en ese lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención para todo aquel que cree en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, hace un momento te decía que no somos religiosos. Nos llaman de una forma porque no saben cómo llamarnos. Pero mira, hermano, si alguien te dice o te pones a pelear que si tú eres de esta religión, que si tú eres de esa otra religión, no te preocupes, hermano, de qué religión, si te dicen que eres o que no eres. Mejor preocúpate por tu salvación y preocúpate de dar un buen testimonio para que estas personas acepten a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que si en este caso nosotros no predicamos ese evangelio y si la gente no se arrepiente, ¿a dónde se van a ir? A la condenación eterna. Pero si tú le hablas del amor de Dios, y más en estas circunstancias que estamos viviendo, creo, sin duda alguna, que Dios te va a respaldar y la salvación va a llegar a esas personas. Y ya para ir terminando, ¿qué conmemoramos nosotros con la Cena del Señor? Como tú bien sabes, una vez al mes nosotros como iglesia celebramos la Cena del Señor. Y creo que la mayoría de iglesias cristianas celebran la Cena del Señor el primer domingo del mes. Pero no es porque esté instituido en la Biblia, sino en este caso, pues, a grandes rasgos, pues se cree que es un buen inicio, o el inicio del mes para celebrar la Cena del Señor. Es un buen tiempo, no es cada 15, no es cada 20, sino es cada mes, pero en este caso no importa si es cada 15, cada 20 o cada mes o cada año, no importa. Lo importante es que nosotros lo celebremos, lo importante es que lo hagamos. Pero ¿qué celebramos o qué recordamos cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor? Yo me recuerdo que hace muchos años hay iglesias, y yo no me opongo a eso, yo respeto el criterio de cada pastor y cómo se manejan en cada iglesia, pero muchas veces nosotros hacemos una línea de los que son merecedores de celebrar la Cena del Señor y los que no son merecedores de celebrar la Cena del Señor. Pero si nosotros vemos bíblicamente, cuando nos vamos a Éxodo y miramos quiénes fueron partícipes de esa cena cuando comieron el cordero,
fue toda la familia. Jesús, bueno, Dios no le dijo a Moisés, mira Moisés, van a ser solo los niños de 13 años para arriba. Solo los niños que estén bautizados. Ahí no habían bautizados. Tampoco dijo solo los que estén con ciertas prerrogativas. No vamos a entrar en detalle, pero no. Ahí todos en general, los que estaban dentro de su hogar, todos los israelitas iban a ser partícipes de esa cena donde tenían que comerse el cordero. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros comemos y celebramos la cena del Señor. En este caso, entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos o qué es lo que nosotros conmemoramos? Déjame decirte que nosotros celebramos la libertad de la esclavitud en la cual nosotros éramos. Celebramos que Él perdonó nuestros pecados. Celebramos la santificación en ese nuevo pacto. Celebramos la purificación en ese nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque si no se hubiese dado ese nuevo pacto, pues por consiguiente nosotros como gentiles, nosotros no pudiésemos haber entrado en el pacto original. Por eso dice la palabra un mejor pacto, con mejores regalías dirían por ahí, con mejores prestaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, celebramos cuando nosotros éramos pecadores. Y por medio de Cristo, por su sangre, Él nos dio redención. Si los judíos hacen una gran fiesta, hermano, cuando celebran la Pascua, ¿cuánto más nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nosotros deberíamos de ser partícipes siempre de la cena del Señor? Hay quienes dicen, no, hermano, lo que pasa es de que me siento pecador, yo dije tal cosa, dije una mala palabra, tomé tal cosa, fumé tal cosa. Hermano, ¿acaso no la palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar? No te pierdas de esta fiesta, hermano. Mejor pongámonos a cuentas con Dios y celebremos. Celebremos esta fiesta que representa nuestra libertad, nuestra salvación. Y aparte de eso, nosotros recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Celebramos esa muerte hasta que Él venga. Y esa es nuestra Pascua. Esa es nuestro Pesaj. Y ese es nuestro nuevo pacto en Cristo Jesús. Que celebrar la cena del Señor no te dé temor, hermano, hermana. Que no te dé temor. Si en algún momento alguien te dijo, no, hermano, o sea, sí es cierto, hay que tomar la cena del Señor con reverencia. Inclusive en un pasaje la palabra del Señor dice que muchos pueden quedar hasta enfermos y toman indignamente la cena del Señor. Por eso te digo, es necesario ponernos a cuentas con Él. Pero en este caso, hermano, o sea, lo que nos toca a nosotros es ponernos a cuentas y celebrar la cena del Señor. Así de sencillo. No, hermano, es que usted no sabe lo que yo hice. Hermano, ya todo fue pagado. Lo que nos toca a nosotros es pedir perdón y continuar. Lo que Jesús le decía a la gente, vete y no peques más. Hermano, Cristo no vino por perfectos. Vino por imperfectos, tratando la manera de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. En esta tarde yo te exhorto en amor del Señor que trates la manera de guardarte para el Señor y que cada vez que nosotros celebremos la cena del Señor como iglesia, hermano, sé partícipe. Hermano, mira, si tú por pena o por lo que habías hecho o por la forma en que te comportaste días anteriores, no preparaste los elementos para ser partícipe de la cena del Señor ahí en tu casa, yo te invito, y aprovechando que no hay toque de queda sino hasta las 9 de la noche, yo te invito, hermano, que corras ahorita a la tienda
que corras rápido a la refri o a tu cocina y que jales un pedazo de pan que represente el cuerpo de Cristo. Que vayas y que traigas un jugo de uva o lo que tú tengas y que primero le pidamos perdón al Señor. Y en segundo lugar, que celebremos la cena del Señor. Porque vas a celebrar tu Pascua en Cristo. Vas a celebrar que en este caso el espíritu de muerte ya no va a pasar, ya no pasó sobre de ti, sino por medio de Cristo, Él te cubre con su sangre preciosa y el espíritu de muerte pasa sobre de ti. No estoy hablando del espíritu de muerte de la pandemia, que quede claro, no malinterpretemos. Estoy hablando del espíritu de muerte de la condenación eterna que era para nosotros. Porque antes estábamos apartados de Dios. Pero en Cristo Jesús, ahora nosotros estamos hacia con el Padre. Así que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos a nadie más, ningún intermediario para entrar a la presencia de Dios o para llegar a la presencia de Dios o para pedir perdón. ¿Por qué? Porque Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si tú en esta tarde, juntamente conmigo, vamos a pedir perdón antes de ser partícipes de la cena del Señor, Cristo está ahí escuchando y Él le va a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y si nosotros de todo corazón pedimos perdón y nos apartamos, Él es fiel, Él es justo y nos va a perdonar. Así que apresúrate ahí donde tú estás, para que juntos podamos ser partícipes de la cena del Señor. Así que mientras tú te apresuras a traer los elementos para preparar y ser partícipes de la cena del Señor, yo te voy a esperar un momento para que puedas ir a traer los elementos. Aleluya. Muy bien. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Eso, hermano. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un nuevo pacto. Tú eres el nuevo pacto. Pacto en tu sangre, que fue derramada hasta la última gota de sangre por nuestra redención. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, que nadie se quede sin ser partícipe de esta cena, de esta Pascua, de este Pesaj. Porque con ella estamos recordando cuando tú nos libraste de la muerte, de la condenación eterna. Con esta Pascua, con este Pesaj, estamos recordando, mi Dios, cuando tú derramaste tu sangre y esa sangre nos cubrió, pagó el precio y el espíritu de muerte pasó sobre nosotros. Recordamos y celebramos, Señor Jesús, nuestra salvación. Ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que acerques el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre, el nuevo pacto. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, si hemos pecado, mi Dios, con palabras, con acciones, con actitudes o con pensamientos, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones, Padre, que nos perdones por medio de tu Hijo Cristo Jesús, que Él está sentado
a tu diestra, intercediendo por nosotros. Señor, danos la fuerza para poder seguir adelante e ir cambiando las cosas que a ti no te gustan, Señor. Y en este momento, juntamente con mis hermanos y con mis hermanas, te pedimos, Señor, que nos perdones de todo aquello que hemos hecho y que no te ha gustado, Señor. Gracias te doy, Padre, por este perdón que tú nos das. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Y en este momento, Señor, vamos a ser partícipes de la cena. Tu palabra dice que tomaste el pan y habiendo dado gracias, lo partiste y dijiste: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Comamos el pan. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dar tu cuerpo. Fue inmolado por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Así también tomaste la copa después de haber cenado y dijiste: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa que contiene la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Tomemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, así con tus ojos cerrados. Resumero, con tus ojos cerrados. Simplemente dile: Señor, gracias por esta Pascua, por este nuevo pacto, por este Pesaj, en el cual recordamos cuando tú diste tu cuerpo, cuando tu cuerpo fue inmolado y diste tu sangre por nosotros, derramada en la cruz del Calvario, y por medio de él tú pagaste el precio por nuestra redención, por nuestra salvación y por nuestro rescate. El rescate de la esclavitud del pecado donde estábamos, la esclavitud de la soberbia, la esclavitud de la condenación eterna. Y ahora, Padre, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Añade bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra.